teórica, porque le llamábamos Seminario de Cine, Literatura y Derecho. Esa fue la primera edición, Cine, Literatura y Derecho. No se llamaba Seminario de Arte y Derecho, Cine, Literatura y Derecho. Y cuando le cambiamos el nombre Arte y Derecho, por ahí hubo algunas voces críticas o criticonas, no sé si sería mejor decirlo así, decían, están locos, una cosa es lo de cine, otra cosa es de literatura, ¿por qué lo combinan? Y bueno, ahora la tendencia es esa. La tendencia es estudiar arte y derecho, ya no solamente de manera aislada. Y nosotros en este texto fuimos más allá, porque luego de estar discutiendo durante más de 9 semestres temas relacionados con arte y derecho, hemos discutido poesía, hemos discutido arquitectura, hemos discutido pintura, hemos discutido absolutamente de todas las manifestaciones artísticas a la luz del derecho. Y quienes coordinamos este libro también coordinamos el Seminario de Arte y Derecho y dijimos, es posible hablar de una estética jurídica, es decir, de una apreciación del arte que puede ser vista solamente con ojos jurídicos. Y esa fue la pregunta de investigación que dio cauce a este clímax creativo, ¿no? ¿Es posible hablar de una estética jurídica? De una disciplina, así como la estética es una disciplina de la filosofía que trata de desentrañar el sentido de lo bello, principalmente vinculado al arte. ¿Es posible hacerlo en el derecho? Es decir, las manifestaciones artísticas que hablan o ponen de relieve algún tema jurídico también tienen un carácter, como diría Walter Benjamin, auriático, que nos hace ver o estudiar o sentir ese embelezamiento estético, esa apreciación estética de un objeto, ¿no? En términos de lo jurídico, es decir, hay un aura especial de lo jurídico. Y justamente esa fue la pregunta. Yo en mi paper respondo que sí, ¿no? La estética jurídica justamente obedece esa apreciación que solamente se ven con los lentes jurídicos. ¿Sí lo ven? Es decir, hay una apreciación estética de ciertas obras que solamente con los lentes jurídicos se puede ver, se puede apreciar en su perspectiva panorámica, ¿no? Seguramente eso le pasa, por ejemplo, a los químicos que ven Breaking Bad. Entonces dicen, no, pues sí se puede, ¿no? O sea, lo que hace Walter White sí se puede. No se puede, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, ¿no? Podamos pensar en esa factibilidad. Entonces, en el primer capítulo analizamos, el primer apartado del libro, nos tocó a Jimmy y a mí analizar el problema filosófico de la estética jurídica. ¿Es posible hablar de una estética jurídica? Esa fue la pregunta y la respuesta es sí. Y no solamente eso, cuidado por allá. Entonces, me di cuenta que no solamente el arte sirve para esa apreciación, sino absorber el arte en el derecho también nos sirve para otras cuestiones, como por ejemplo, la primera, la apreciación estética en sí. La segunda, es decir, esa apreciación estética que solamente vemos desde lo abogadil, desde lo abogado. La segunda, como forma de hacer autocrítica en el derecho, ¿no? Eso es bien interesante porque a veces el arte nos hace decir o exhibir o discutir lo que no discutimos en un paper académico. Es decir, por medio del arte lanzamos una crítica. Y este experimento ya lo habíamos hecho en otro texto que también colaboran pues casi la mayoría, ¿no? De los que estamos aquí. Paulette también es autora del libro, por cierto, creo que no la menciono. No está aquí está Denise Paulette, sí, por supuesto, Paulette, ¿no? Creo que todos los que participamos aquí, incluido también mi querido amigo y admirado colega, el doctor Israel, participamos en ese libro de cuentos sin corbata. En ese libro hicimos un esfuerzo que, por cierto, lo pueden descargar también gratuitamente en línea, lo pueden adquirir ahí. Hay un descuento de autor, por cierto, están a buen precio los textos. Entonces, en ese sentido, hicimos un ejercicio de escribir un cuento con tamiz jurídico. ¿Y saben qué fue lo interesante de todos estos cuentos? Que todos tenían un tamiz crítico del derecho. Yo, por ejemplo, hice un cuento que se llama Los derechos humanos de Bufo el extraterrestre, ¿no? Y es un cuento muy random, ¿no? O sea, muy random, que pone de relieve a veces las discusiones tan estériles que hacemos en el derecho y esa capacidad por hablar de quienes no representamos, o cómo el derecho puede ser un discurso hegemónico, ¿no? Entonces, en ese texto nos dimos cuenta de ese poder del derecho de ser autocrítico. Después, el arte como resistencia. Es decir, el arte también es un mecanismo para exhibir las inconsistencias y, por supuesto, los discursos que están ocultos en el ejercicio y praxis del derecho. Es decir, de alguna manera trata de revelar
esa posición hegemónica del derecho y cuáles son los intereses que están por medio, ¿no? De alguna manera tratar de descifrar esos factores reales de poder que inciden en quién, como diría Correas, ¿por qué el derecho dice eso y no otra cosa? ¿No? Pues porque hay alguien que dice que diga eso y no otra cosa. Es decir, hay un factor real de poder que determina esa hegemonía sobre el derecho. Entonces, esas tres manifestaciones, ¿no?, del arte o de problematizar el arte en el derecho, pues las problematizamos así. Entonces, la primera parte, pues justamente corresponde al problema de, arte, ¿no? Estética jurídica y el problema del arte en el derecho. La segunda parte es una parte muy interesante, que es la de estética jurídica con enfoque literario. Ahí está padrísimo porque esta parte empieza con una bienvenida que nos hace Tito Nofre, ¿no? Sí, justamente el que decíamos hace un momento, el querido Tito, admiradísimo, que la está rompiendo con su libro No estudies Derecho, que me da muchísimo gusto, ¿no? Un libro incendiario, un libro interesante, ¿no? Que nos revela algunas prácticas en el derecho que son bastante cuestionables. Y él empieza con un texto muy interesante acerca de Roberto Bolaño, ¿no? Que es Reflexiones sobre la memoria a partir del 68 mexicano en Amuleto, ¿no? De Roberto Bolaño, que usted lo conoce, el detective salvaje, por ejemplo. El segundo apartado de esta segunda división del texto está a cargo justamente de Miss Paulette Campuzano Ramos, que debo decirles que es algo muy extraño, porque aquí comparto la mesa con una querida maestra mía, que fue maestra de ontología, pero también con una alumna, ¿no? Entonces, Paulette fue mi alumna hace, ¿cuántos años? Yo creo que 10 años, ¿no, Paulette? Unos 10 años. Porque yo creo que sí fue de las primeras generaciones de la que yo di clase, ¿no? Y también, por supuesto, en coautoría con mi querido amigo y admirado doctor, el doctor Israel Sandoval, ¿no? Que hacen este texto del Principito con la Rosa, que es en un enfoque muy particular de un estudio con una perspectiva de género muy interesante, ¿no? Esta tercera parte también está embelesada justamente y cierra de manera muy oportuna Óscar Enrique Torres, compañero de generación, además, más o menos, una generación arriba, no, pero por ahí, ¿no? Que hace un texto muy interesante que se llama Engaño, Manipulación Jurídica y Moraleja, el cuento maya del cazador y el juez zorro, ¿no? Un cuento muy interesante, ¿no? Y un análisis muy puntual. La tercera parte del texto, ¿no? Es estética jurídica con enfoque cinematográfico. Y ese texto pues abre con una película que a mí me gusta mucho, que es Historia Americana X, ¿no? Y está a cargo de mi querida amiga, la maestra Andrea Enríquez Perea Torijano, con el texto En búsqueda de la igualdad, reflexiones a partir de la película Historia Americana X. Posteriormente, el doctor Luis Felipe Lepe Monterroso, de la Universidad de Guatemala, ¿no? Hace un texto ¿Cuánto vale la vida? Justicia, derecho y valor de la vida. Lili Inés habla acerca de Serrano, habla acerca de Snowspider, ¿no? El orden, la norma y la sociedad en el último tren. Mi querido amigo Diego Guerrero, que se ha enfocado mucho a la relación derecho y cultura, y además tiene un programa fenomenal, si no lo han visto, los invito a que lo vean, que habla justamente de derecho y cultura. Entonces, tiene además programas en Radio UNAM, ¿no? Se ha dedicado mucho al tema de la cultura y el derecho, y él hace un texto de Curandera de la Selva, una visión a través del derecho. Y finalmente en esta sección, Too Big to Fail, ¿no? Una serie norteamericana que está a cargo de Elías Hurtado Gómez. Y finalmente la última parte, que se llama Estética e Imaginación, que aquí es algo bastante interesante porque quien está a cargo de esta última sección, que es mi querida maestra, la maestra Pati Lira, hace un texto que se llama de Igualdad y Género, un diálogo imaginario entre María Asunción Sandoval, la primera abogada aquí en México, y una jueza emblemática estadounidense que sentó muchas bases con perspectiva de género y un referente obligado en el feminismo jurídico, que es Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Entonces, la maestra Pati Lira hace algo genial, ¿no? Hace un diálogo imaginario entre qué hubieran conversado la jueza Ginsburg y María Sandoval, ¿no? Desde su propia trinchera. Y bueno, pues Benjamín Rivalla nos hace un prólogo también espectacular, inmerecidas palabras las que plantea, y por supuesto, pues un querido colega español, ¿no? Que es un referente obligado en el tema de estética jurídica. Yo me siento privilegiado de haber contado con la pluma de tan brillantes colegas, amigos, compañeros, compañeras, ¿no? Fue un deleite hacer este texto, y para aderezarlo, pues la portada, ¿no?
pues sale como alguien chismosillo, ¿no? Así, abriendo la persiana, así como la vecina chismosa, ¿no? Que nada más está viendo a ver quién hace, quién entra, quién sale, ¿no? O quiénes entran, quiénes salen, ¿no? Está así como chismosilla, ¿no? Escéptica, ¿no? Y esta pintura pues la hizo Diego Pérez, que es un pintor mexicano que ahorita reside en Estados Unidos y que ha hecho murales muy importantes. De hecho, fue también Premio Nacional de Artes, creo que en el año 2000, ¿no? Que le entregaron de manos del presidente Fox un reconocimiento, y es un verdadero pintor, ¿no? Reconocido a nivel internacional, ha estado en galerías internacionales, ¿no? Y Diego nos obsequia justamente esta imagen para la portada, que hace referencia al libro, ¿no? Una persiana abierta a nuevas formas de pensar el derecho. Pensar en la estética jurídica es una nueva forma de pensar, problematizar, cuestionar y hacer el derecho, ¿no? Muchísimas gracias, y con esto le doy la palabra a mi querido amigo Oscar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Walter. Buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un placer realmente haber albergado esta obra estética jurídica dentro de la casa editorial Libitum. Pueden tener algunas más referencias sobre la obra, incluso una vez que se hayan agotado los ejemplares, pues va a estar en libre descarga, como siempre lo ha sido con otras obras. Yo los invito a visitar la página, ¿no? Sería como mi anuncio, mi comercial. Pero bueno, no me voy a detener ahí, sí voy a comentar algunos de los textos. Realmente no creo que me dé el tiempo de comentar todos y cada uno de ellos. Me voy por el orden en el que aparece publicado. Me parece de entrada muy importante todas estas reflexiones más que nada filosóficas del maestro Alberto Montero, quien pues empieza a sentar las bases de esta reflexión a partir del concepto de estética crítica, y también algunas de las consideraciones que aparecen en el texto, digo, no lo puedo yo negar, me recordaron mucho a un filósofo francés de los años 70, 80, 90, ya falleció, Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, que hace crítica a la posmodernidad, a la sociedad posmoderna, sobre todo cuando Alberto Montero refiere a que ahora actualmente nos hemos concentrado más en los medios a partir de los cuales nosotros disfrutamos la experiencia estética, como la pantalla HD, en 4K, ya ahorita estamos en 8K, 9K, 10K, qué sé yo, la cuestión audiovisual, y hemos dejado de lado bastante la experiencia estética en sí. Esa parte a mí me pareció muy bella de toda esta obra. En segundo lugar, Walter Arellano, yo creo que ustedes ya lo adivinaron de manera muy clara, muy transparente. Este concepto de estética es muchísimo más globalizador, más globalizante que las pequeñas corrientes que ya existían anteriormente, como lo eran derecho y literatura, derecho y cine, derecho y series de televisión, que también mi estimado el doctor Walter Arellano había analizado en un libro que se llama Los derechos en serie, también editado por la editorial Libitum, que algunos de los que se encuentran aquí también participaron con un análisis de series de televisión, ¿sí? Pero no se queda nada más en las corrientes clásicas que acabo de mencionar, sino que va todavía más allá, porque también engloba, como bien lo mencionaba, la posibilidad de crear pintura y derecho, por ejemplo, ¿no? O imagen y derecho, o algo así, arquitectura y derecho. Aquí me voy a detener dando como dos ejemplos, así unos guiños para que ustedes realicen algunos futuros, espero yo, proyectos de investigación. El primero existen muchísimas pinturas, sobre todo en la Edad Media y en el Renacimiento, que tienen temas jurídicos, el tema de la justicia. Uno de ellos es la obra de la justicia del rey Cambises, quien manda a desollar a su magistrado principal. El rey Cambises era un juez en la antigua Mesopotamia, y con la piel del juez hace una silla en la cual obliga a sentar a su propio hijo. Y todo eso está representado por René David, que fue uno de los pintores primitivos flamencos allá por 1450 y algo, que está esa obra en el Museo de Guggenheim en Brujas, ¿sí? Y la otra es, por ejemplo, que se animen a hacer análisis arquitecturales o arquitectónicos, perdonen la expresión,
de las casas de justicia. O sea, el Palacio de Justicia de Bruselas realmente es un gran objeto que podemos nosotros analizar desde el punto de vista jurídico. El Palacio de Justicia en Estados Unidos, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, también puede ser objeto de análisis jurídico a partir del propio acto, ¿sí? También aquí me voy a detener dándole pues, un gran aplauso y muchas gracias también a los autores que contribuyeron con sus artículos en el libro, en especial al doctor Israel Sandoval y también al doctor Diego Guerrero. Gracias por haber también participado en esta obra. Aquí me voy a detener con el texto que ellos formaron en conjunto con la querida maestra Polet, aquí presente. Creo yo, me gustó mucho cómo empieza porque dicen, yo no estoy de acuerdo con aquellas, porque hacen referencia a una obra donde la autora, más bien las autoras o la autora, pues tergiversa, o llamémoslo así, transforma completamente la obra del Principito y crean la obra de la principesa, ¿no? De la princesa. Y decían los autores, pues yo realmente no estoy de acuerdo con esa obra, puesto que pues desnaturaliza o le quita la esencia a la obra original. Creo yo que eso podría ser explicado de otra manera, una manera un poco distinta, porque cuando uno tergiversa o uno que recrea una obra, pues ya sería una obra distinta, ¿no? O sea, ya no podemos hablar de una identidad idem, o sea, la misma identidad, porque tenemos Principito igual a Principito, pero ¿sí? Otra de las cosas que me gustó muchísimo de este artículo es que se inserta de manera muy explícita en algo que en la sociedad literaria se le llama el feminismo crítico. No sé si en sus clases de español, de la preparatoria, recuerdan estas corrientes de la crítica literaria, el formalismo ruso, el estructuralismo, ¿sí? Las lecturas lésbico-gay, las lecturas queer, las lecturas colonialistas también, lecturas marxistas también, si mal no recuerdo, de la literatura, pero las que han tenido más auge actualmente son las lecturas feministas. Eso es lo que más me gustó de este tipo de obras, y sobre todo que ellos ponen algo que yo desconocía completamente. Ellos ponen bajo la lupa una obra que se llama la Rosa, las Memorias de la Rosa, ¿no? De la esposa de Saint Antoine Exupéry. Lo pone en la mesa. Esa obra yo no la conocía, dije gracias por pasarme ese dato. Se ve que está muy interesante, sobre todo porque ahí se ven las estructuras, ¿no?, de poder que existían en ese tiempo, donde la mujer era relegada a papeles pues completamente secundarios. Creo que lo retoman muy bien, o sea, realmente los felicito. Y el último texto que quiero comentar es el de la maestra Patti Lira, aquí presente. Voy a hacer un comentario breve que realmente me gustó mucho, que en algunos pasajes la autora, que más bien es María Asunción con Ruth Bader, que hacen una entrevista y que pareciera que le invita a un coloquio, ¿no?, a un congreso. Y María Asunción empieza con una serie de preguntas que le hace Ruth Bader contesta, y María Asunción algunas veces hace referencia a su propia persona, no todas, pareciera ser como el que principal es Ruth Bader, ¿no? Pero algo que me gustó muchísimo es que en algunas, es algo que me equivoque, pero en algunas de las preguntas creo que logro identificar a la maestra Patricia Lira. O sea, como que dije yo, se puso ella en el papel de María Asunción y ella quiso preguntar las otras preguntas que le hubiera preguntado ella misma a Ruth Bader, y me pareció realmente un ejercicio de jurisdicción, o sea, digamos así, de cuentos jurídicos, muy bien logrado. O sea, esta transferencia de la autora, o sea, de su identidad de la autora hacia uno de sus personajes, me pareció bastante bien logrado, bastante original, y también me enseñó que la jurisdicción no nada más es crítica al derecho por medio de la literatura, sino también enseñanza del derecho por medio de la literatura. ¿Por qué? Porque la idea principal de la maestra Patti Lira era mostrar la vida, las posiciones feministas de la juez Ruth Bader. Creo que esa era la esencia, ¿no? Pues bueno, yo me detengo aquí. Hay más participantes a los cuales pues, les toca hablar. Muchísimas gracias de verdad por haber también convidado mi artículo y que haya aparecido en esta obra. Muchas gracias.
este diálogo. Y hablando de nuestra querida maestra, la maestra Pati Lira, pues maestra, ¿por qué no nos dice unas palabras acerca de la obra, de su artículo, ¿no? Muchísimas gracias, es un gusto y un honor estar el día de hoy con grandes amigos, de verdad, de corazón. Cuando me hicieron la invitación para esta obra, inmediatamente me sentí muy contenta porque, pues, como acaba de decirlo, siempre tiene la oportunidad de ver en todo espacio, lo cual me enorgullece mucho, pues yo me alumno, así como muchos de los que están aquí. Me invité también el día de hoy a estar en esta presentación. Y gran, brillante, muy brillante alumno, y también me siento también muy honrada de que el doctor Oscar Corres también fue mi alumno. Entonces, con esto quiero decirles, no cartuliniera, por favor, pero que es algo maravilloso dejar siempre en un alumno, en un estudiante, una semilla de inquietud en ciertos temas, y hemos coincidido en esos temas. Entonces, a partir de un principio, como docente, a mí me encanta, me fascina hacer este desdoblamiento. Ya ocupo esta palabra porque el doctor Manuel Jiménez me hizo a bien hacer, aparte de la reseña, una reseña muy generosa del libro, este ejercicio en donde uno trata de explicar ciertos temas que son difíciles en ocasiones a los alumnos, entenderlos desde perspectivas más rígidas. Entonces, acudiendo al tema del diálogo, fue la idea que surgió en esta ocasión para explicar un tema de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, entender la situación tan difícil que han enfrentado y que hemos enfrentado a lo largo de muchísimos años por el simple hecho de ser mujeres y acceder a carreras universitarias. Quería contar esa historia, quería decirlo, y efectivamente tiene mucha razón tanto el doctor Walter y el doctor Oscar Torres, que ahí está un poco de mi diálogo, porque me he dado de mi persona, de mi presencia en esta obra que invito a todas y todos a consultar, porque no solamente está en mi artículo, ¿no?, de la maestra, vamos a leerlo, ¿no?, sino porque estoy segurísima que van a disfrutar muchísimos cada uno de mis colegas, que hace un esfuerzo maravilloso, y como bien dices, desde un ámbito, cuando yo vi el tema de la estética, dije, es aquí el caldo deportivo ideal, el repositorio donde se conjugan todos estos elementos que para nosotros son parte de una frase que me gusta mucho de Walter, esa pedagogía, ¿no?, esa pedagogía que nos permite, entre la creatividad, ¿no?, utilizar ciertos recursos para ustedes. Yo pensé este diálogo para mis estudiantes, pensé este diálogo para personas que no conocen mucho del derecho y que quisieran saber algunas cuestiones que los vinculen, ¿no?, en algunos temas. Y pues así como empezamos nuestras clases de medio superior, ¿no?, conociendo los diálogos de Platón, este ejercicio creativo pues es para ustedes, ¿no?, desde esa perspectiva. Dice Shakespeare, y así empiezo parafraseando un poco a Shakespeare, que cuando hay algo bello que decir, hay que construir aún algo más bello para representarlo. Entonces, para mí, ese fue el mejor momento de pensar un diálogo desde el cielo, porque acababa de fallecer Ruth Bader Ginsburg. Yo seguí mucho tiempo la carrera de Esther Justice, la segunda mujer que ocupó el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y sus fallos son relevantes, son muy relevantes. Les invito a que los puedan consultar. Yo hago en este diálogo un resumen de estos fallos emblemáticos, precisamente para que los conozcan, para que sepan cuál fue la visión maravillosa de lo que es la perspectiva de género, que en muchas ocasiones es muy mal entendida en esa situación. Le vamos a dar la perspectiva de género, solo hablar de mujeres, no. Es una situación en donde, principalmente una metodología en donde ocurren cuestiones de desigualdad, de asimetrías, y en donde están precisamente también hombres y mujeres. Ruth Bader Ginsburg, y con esto también para introducir casi terminar mi intervención, no hacer
abuso de la palabra, defendió a hombres en juicios, pero precisamente a hombres que tenían una carga cultural, ideológica, en donde ¿cómo puede ser posible que un hombre pueda hacer labores de cuidado? ¿Por qué está solicitando un incentivo fiscal para pagar a una enfermera que cuida a su mamá? Está tratando de evadir sus impuestos, ¿no? ¿Por qué decir que un hombre no pueda cuidar a su familia, no pueda cuidar de su madre? Este tipo de detalles dentro de sus sentencias es lo que me hizo a mí, me inspiró a partir de leer todos estos fallos y de la vida también de nuestra María Asunción Sandoval Olaez de Saga, con nuestra primera abogada mexicana, como también ella se tuvo que enfrentar a los mismos retos que Ruth Bader Ginsburg. Ambas son huérfanas de madre, ambas tuvieron retos para entrar a una Harvard y la otra a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces, ponerlas a dialogar de manera casi 100 años una y otra, pero las condiciones no han cambiado. Y nos toca todavía, y ese es el gran reto que quiero dejar también para todas y todos ustedes. Y creo que en cierta forma también en el querido diálogo y también en otra de los grandes artículos que me encantó muchísimo del doctor Israel Sandoval y de mi querida amiga también Paulette Campuzano, desde la perspectiva, el principio me encanta. Y cuando yo lo leí, de verdad hubo un momento que me sentí parte de la transmisión del conocimiento de esa obra desde otra perspectiva. Y al igual que el doctor Oscar, de referencia de documentos que no conocía, pero que me dejaron una huella muy importante para cambiar también esa perspectiva y ese reconocimiento que se hace de los derechos también de las mujeres desde la crítica feminista. Entonces, gracias por este espacio. Hoy en día puedo decir que hemos avanzado en estos últimos 20 años, sí se ha avanzado bastante, y este libro de estética jurídica es un esfuerzo de mujeres y hombres muy importante reconocerlo, porque muy pocas publicaciones dan espacios para que podamos hablar. Entonces, yo quiero reconocer esto, porque pareciera que hay mujeres que van a ayudar a mujeres, no. También quiero reconocer al maestro Israel Sandoval, que también nos acompaña el día de hoy, al doctor Israel Sandoval, al doctor Walter Arellano, también al maestro Alberto Montero y también al doctor Oscar Torres. Por esa, yo le puedo decir también sororidad, darnos voz a todas las que estamos también participando en esta obra. Muchísimas gracias y los invito a leer este libro. Yo voy a regalar libros a mis alumnos, así que a los mejores promedios, como siempre hago, regalo los mejores promedios, ya están concursando por ello. Mil gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ya escucharon, a lo mejor promedio, mejor compren de una vez. No, ya al final del semestre. No, pues ya se sabe ya si van a sacar 10, ¿no? Entonces, pero bueno, no, ojalá todos se saquen, ¿no? Imagínense, a lo mejor todos sacan 10, ¿no? Se acaba la edición ahí, ¿no? Bueno, pues hablando del Principito, ¿no? Hablando del Principito me parece una obra sensacional, ¿no? El Principito creo que ejemplifica el universalismo literario, porque el Principito puede leerlo un pequeñito, ¿no? Que apenas está aprendiendo a leer y que le acaban esa versión del Principito infantil, pero lo puede leer el más docto filósofo, ¿no? Y aún así problematizar en los temas que plantea, ¿no? En los posicionamientos éticos, en los posicionamientos incluso pues, de otras perspectivas, hasta políticos podríamos desprender, ¿no? del Principito, y por supuesto conocen acá, ¿no? Es un tamiz jurídico. Entonces, hablando de este clásico de la literatura, pues me gustaría darle la palabra a pues, la maestra Paulette Campuzano, ¿no? Una brillante exalumna que el mar del destino me ha traído de vuelta, ¿no? Y estoy muy agradecido por ello. Querida
Olet, adelante, por favor. Bueno, pues quiero agradecer principalmente, justo que ya los mencionaron a los coordinadores. Como verán, yo sí preparé unas palabras en tema de que quizás soy la menos experta y lo voy a confesar, es mi primera publicación y de la cual pues me siento muy contenta, pero también muy agradecida sobre todo por la oportunidad de dejarme este espacio de alguna manera para abrir paso a esa literatura que quizá en algún momento muchísimos cuando la leímos, como decía el doctor Walter, desde la infancia y ahora siendo adultos, se ven ciertas perspectivas y muy diferentes, ¿no? Es un placer para mí el compartir el presidium con quienes fueron mis maestros y a quienes considero maestros desde la academia. Y bueno, agradecer especialmente al doctor Israel Sandoval por su gentil invitación cuando me invitó a ser parte de este artículo. La verdad es que se siente bonito que te integre, ¿no?, a una parte donde quizá ni siquiera sabía yo realmente cómo iba a analizar El Principito, un libro que desde mi infancia me marcó y que yo admiraba, ¿no? Antoine de Saint-Exupéry, y que yo decía, es uno de los mejores libros que he leído. Sin embargo, cuando empiezo a leer Memorias de la Rosa, cartas que escribió Consuelo, esposa de Antoine, te das cuenta que llegamos a ver a una persona, en este caso al autor, desde otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y basarnos en su historia, en los años en los que vivieron, pues te das cuenta del avance y la evolución del derecho. Deseo expresar también que al final de cuentas este artículo se hace con un análisis crítico sobre el feminismo. Sin embargo, en ningún momento enjuiciamos al autor para efectos de desacreditar todas sus obras y principalmente en este caso la del Principito. La presente obra nos lleva a comprender de forma general la integración de opiniones sobre una realidad a través de la literatura. Totalmente de acuerdo. La presente obra también, que es denominada estética jurídica, desde mi punto de vista es algo propositivo. El analizar las prácticas jurídicas a través de una racionalidad que se encuentra por fuera del mismo derecho. Incitando, es un libro totalmente, en cada artículo que leí de todos los autores y autoras, incitan a que se comprenda la relación que tiene el arte y el derecho. Obviamente a través de diferentes disciplinas, como ya lo mencionaron, hay maestros desde derecho bancario, maestros de filosofía. Entonces es una, digamos, quizá un conjunto de áreas del derecho plasmados para analizarlo con otra vertiente que ahora es el arte. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, el derecho generalmente se asocia con la idea de una disciplina que cuenta con ya una estructura establecida, con normas rígidas, y por otro lado está el arte, que quizás sea algo más libre, una expresión más, digamos, una estructura menos formal, ¿no? Entonces, analizar este libro con esta parte del derecho y el arte hace que estos dos escenarios vengan acompañados de una serie de estereotipos y prejuicios que adjudicamos implícitamente. ¿Qué pretende? Es una representación de la dualidad de lo jurídico con lo artístico. La relación que existe entre el derecho y el arte son más comunes de lo que imaginamos. Si hablamos de justicia como uno de los fines del derecho, pues se requiere de una disciplina como la literatura, brindando el ejercicio para un profesional
la sensibilidad y apertura de la empatía respecto a las situaciones de desigualdad, injusticia y de graves violaciones a los derechos humanos. Esto que expongo es parte de lo que nos motivó a replantearnos cómo podemos contribuir a una realización de la justicia a través de la literatura, realizando una breve investigación sobre la vida y obras de Antoine, reconocido autor, y que hace que justo, digamos, cómo vamos ahora a analizar a un autor que ya tiene un renombre, pero ahora otra vez del derecho. Y fue así que nos dimos a la tarea de conocer la vida de Antoine, de esa figura pública, pero para ello bastó leer las cartas de su esposa Consuelo, en las que refleja la forma tempestuosa en que vivió al lado de un hombre con estereotipos e inmerso en una sociedad patriarcal. Por lo que quisimos exponer el nivel de desventaja de los roles de género que se tenía en los años 30, 40, 50. En lo que se desarrolló esta relación, indagamos con un enfoque jurídico sobre la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Afortunadamente, y para su generación, y que nos toca ver ya estas generaciones, pues es permitirnos ver ese cambio, ¿no? Realmente de esos estereotipos, y que sobre todo podemos ya identificarlos. Antes se normalizaba todo y ahora ya los podemos identificar. Esto hace que enfrentemos esas desigualdades de una manera consciente para impulsar a la modificación de la normatividad en favor de los integrantes de un Estado. Como bien lo decía la maestra Patti, no es en favor solo de las mujeres, ¿no? Es de toda la comunidad. Es probable que no encontremos soluciones perfectas. Sin embargo, la complejidad de estos temas que aquejan la convivencia de las sociedades democráticas hacen que justo nos interesemos en investigar por un principio de igualdad y la no discriminación. Por ello, yo celebro la presentación de este libro porque hace en conjunto la suma de esfuerzos, de experiencias de todos los que participamos con un solo compromiso, que es el de favorecer a estas nuevas generaciones y sobre todo también a nuestra área, que es el derecho, porque creo que esa, me dejarán coincidir, que es realmente uno de los objetivos, ¿no? Que mejoremos esa parte de nuestra área, de las ciencias sociales, del humanismo, que recordemos siempre que cuando entramos a la Facultad de Derecho, pues es una ciencia social. Entonces nos debemos a la sociedad y para la sociedad. Sin embargo, a veces justo esta parte del derecho pues nos hace ser más cuadrados, más estéticos, pero con este tipo de obras nos hacen ver que no es así, ¿no? La idea es que favorezcamos, crezcamos y sobre todo mejoremos en esta parte del derecho y fue parte de lo que nos impulsó su autoría, el doctor Israel y a mí, a que ustedes tuvieran de alguna manera un artículo diferente y que pudieran analizar cómo se vivía y cómo vivía una esposa de un escritor famoso en los años 50 y cómo ha evolucionado el derecho en perspectiva de género. Les agradezco muchísimo a las y los presentes, sobre todo que son alumnos y alumnas, que se interesen por estas ideas innovadoras desde mi punto de vista. Como decía el doctor Walter, ya lleva tiempo esto, sin embargo, quizá aquí en la facultad o en muchos espacios de derecho, pues no se analizaban con esta vertiente. Entonces es una invitación a que vean que hay más allá y que cómo se conjuga el arte y el derecho y que es algo divertido, bonito, diferente y que podamos verlo para una mejora de la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, y finalmente pues me gustaría regresar al inicio de esta plática para cerrar justamente desde ahí, es decir, desde la parte de la estética jurídica. Y para ello, pues, el maestro Jimmy, que también hizo esta primera parte del texto, el problema filosófico de la estética jurídica, pues yo creo que tendrá mucho que decir, querido maestro. Adelante, por favor.
bueno, muchísimas gracias, buen día a todas y a todos, me da muchísimo gusto verles y saludarles, deseo por supuesto que todas y todos estén bien. Seré breve, así que no me tardaré más de una hora, unos cuantos minutos nada más, ¿no? Que ya llevamos un ratito, así que vamos. Primero que nada quiero agradecer a quienes hicieron posible que esta obra hoy podamos tenerla, bueno, desde hace ya varios meses podamos tenerla, pero hoy podamos presentarla aquí en la Facultad de Derecho, y debo decir que me siento muy honrado de haber sido invitado para coordinarla junto con mis queridos amigos, los doctores Israel Sandoval, querido amigo, muchas gracias, ¿no? Querido amigo también, doctor Walter, que están aquí presentes, ¿no? Y así como a nuestro editor, que además es coautor, como ya lo mencionó el doctor Oscar, ¿no? Y grandes plumas, de las cuales tenemos aquí una muestra, la maestra Campuzano, ¿no? La maestra Pati Lira, que nos acompañan, y muchos otros que ya repitió Walter y pues no he de repetir, pero que de verdad vale la pena leer el libro, ¿no? Eso es lo más importante. Cuando presentamos un libro que queremos que ocurra, pues que lo leas, ¿no? Un poquito platicando respecto de cuál fue el proceso, que ya también un poco anticipó Walter. Cuando se planteó escribamos algo sobre estética jurídica, para empezar, no existe. Es decir, no existe el concepto estética jurídica. Obviamente estética sí, ¿no? Sí, desde Baumgarten, desde este filósofo del siglo XVIII, sabemos que problematiza respecto del problema de lo bello, ¿no? Cosa que tiene significados distintos si nosotros vamos tiempo atrás, y particularmente ya saben que esto de la filosofía es todo un rollo, porque según a qué autor leas será el significado del concepto, ¿no? Entonces a veces un poquito laberíntico estudiar filosofía, pero bueno, es sin duda bastante emocionante, aunque puede no ser muy divertido, ¿no? Bien, así que lo que hicimos fue, ya teníamos siete semestres desarrollando la actividad, como bien comentó Walter. La primera era cine, literatura y derecho, y recuerdo que dentro de las obras cinematográficas y literarias, por ahí estuvo una estupenda película que fue En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac. ¿Quién la ha visto? El público todavía estaba bien, ¿no? A ellos ya no les pregunto, ya la vieron, ¿no? Pero bueno, esa película tienen que verla, de verdad, porque es quizá una de las películas con los mejores extras de la historia del cine latinoamericano. Imagínense que está Carlos Fuentes, está Monsiváis, ¿no? Está José Emilio Pacheco, todos ellos participan en la película como extras, ¿no? Y está basada en un cuento de Gabriel García Márquez. Bueno, estas actividades las hacíamos en los auditorios, y nos sentábamos, veíamos la película y luego discutíamos. También se presentaba pues poesía, o se presentaba literatura, se leían fragmentos y luego se discutían, se analizaban. Luego, por motivo de la pandemia, como todas y todos sabemos, pues tuvimos que mudar, y pues nos mudamos a Zoom, y ahora ya pues, nos encontramos prácticamente en Zoom todo el tiempo haciendo actividades, ¿no? Y bueno, cuando íbamos en el séptimo de estas actividades, de estos encuentros, pues dijimos, ¿por qué no hacer algo sobre estética y cómo se debe llamar? Pues ya saben que abogadas y abogados a todo le ponemos apellido, ¿no es así? Lógica, jurídica, ¿no? Epistemología, jurídica, metodología, jurídica, ¿y por qué no estética? Estando jurídica, ¿no? A todo le ponemos jurídico, pues entonces también pongamos la estética, pues algo hace apellido, ¿no? Estética jurídica. Así que la idea en principio, o al menos como yo la entendí, y a ver si espero no haberla entendido mal, era que teníamos que problematizar filosóficamente, y por problemas de formación, de haber estudiado filosofía, pues justo me di esa tarea, ¿no? Dije, bueno, vamos a pensar si es posible o no. La verdad es que no creo que hayamos llegado a una conclusión de que si exista o no exista. Consideremos que este es un primer saque, que posteriormente tendríamos que ir trabajando para ir afinando toda una serie de categorías, toda la arquitectura teórico-conceptual, metodológica, gnosiológica. En fin, no les aburro con esos términos complicados, pero toda disciplina requiere de esto, porque sin ello simplemente no existe, son palabras en el aire, ¿no? Así que bueno, es el primer saque, así que nos dimos a la tarea de comenzar a pensar, y la verdad es que el trabajo salió precioso porque salió dividido en 4 partes. No únicamente abordamos los aspectos filosóficos, sino como ya comentó también el doctor Oscar, la maestra Pati Lira, bueno, y hubo de todo, ¿no? Hubo desde cuestiones de mera jurisdicción, ¿no? Hubo cuestiones de reflexión a partir de específicamente cine, a partir de algunas obras literarias, así que salió una cuestión bastante rica. Pero la parte que a mí me tocó, que es la que abre el libro con la primera que se encontraron, así que si les aburre pueden saltarlo, la verdad es que las siguientes están mejor, ¿no? Sí es más o menos filosófica porque comienza pensando
si es o no posible esto. ¿Y cuáles son mis presupuestos? Solamente diré los nombres, sin afán de pantallar, ni mucho menos, sino para que vean que no lo inventé, sino que de algún lugar salió, ¿no? Indudablemente que primero pensé en Walter Benjamin, ¿no? Y este texto clásico de Benjamin sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Luego pensé, por supuesto, en Gilles Lipovetsky, en esta era del vacío, en la ciudad del espectáculo, ¿no? En Sigmund Bauman y el mundo líquido, ¿no? Entonces, en Gilles Deleuze, o sea, una onda así media postmoderna, vinculada con ciertas reflexiones de Theodor Adorno sobre la obra de arte también, pero hasta ahí vamos a dejar las referencias. La cuestión es la siguiente, miren, ¿cómo hoy en día nos relacionamos con el arte? Porque el arte está presente en nuestra vida cotidiana, aunque a veces no nos demos cuenta. Simplemente les pregunto, todas y todos sin duda tienen suscripción o comparten, o alguien les pasó la suscripción para alguna plataforma de streaming, de películas, cine, etcétera, ¿no? ¿No es así? ¿Cómo consumimos? Y lo hacemos a través de plataformas digitales, servicio a la carta. En el momento en que yo quiero, pues elijo qué ver, ¿no? Y puede ser que alguien tenga 3, 4, 5 suscripciones, ¿no? Y puede ser que no vea ninguna, también. Y luego, ¿cómo escuchamos, por ejemplo, música, ¿no? De igual manera. Tienen Spotify, tienen Tidal, tienen Deezer, tienen Apple Music, en fin, la que ustedes gusten, ¿no? Pero ¿quién de ustedes de verdad todavía realiza ese ritual para ver una película o para escuchar un buen álbum? Lo traemos en modo aleatorio, ¿no es así? Está el playlist, fulano de tal, le dale clic y ahí lo que salga, ¿no? Pero ¿dónde quedó el ritual de aproximarnos a la obra de arte y disfrutar de ella? Digo, muy poquitas personas, y esto es un nicho que se llama audiófilos, por ejemplo, en el caso de la música, todavía hacen ese ritual, ¿no? Compran vinilos o tienen vinilos antiguos, tienen sus tornamesas que cuidan porque son bastante caros, pero incluso en ese pequeño nicho se pone a veces más atención en los aspectos técnicos que en los contenidos, ¿no? Es decir, si le preguntan a un audiófilo, va a decir, pues, cuál es la tornamesa, qué modelo, qué pastilla trae, qué características técnicas posee, ¿no? Y va a hablar sobre todos los aspectos, incluso hasta del tipo de cables que utiliza, ¿no? Y de cómo purifica la corriente eléctrica para alimentar sus equipos de audio. Y uno pregunta, ¿y la música? Pues ahí ya se quedó hablando sobre puros aspectos, o sea, hablando de los fierros. ¿Y la música? No, pues la música quién sabe, ¿no? E igual cuando, por ejemplo, alguien de pronto se obsesiona y dice, pues pantalla OLED, hasta en los celulares, ¿no? Tasa de refresco de 120 y además cuántos millones de colores puede reproducir la pantalla y qué es lo que ves allí, ¿no? O sea, ya se hablaron de todos estos aspectos técnicos y qué es lo que se ve. ¿Me explico? Es decir, lo que hemos un poco dejado de lado es justamente la riqueza de los contenidos, esta forma de aproximarnos al arte y de poder interactuar incluso con el director, meternos en la obra cinematográfica, dialogar a través de la novela o incluso establecer una relación catártica con cualesquiera que sea la obra de arte. Puede ser igualmente arquitectura, no solamente música, no solamente cine, literatura, sino también las obras de arquitectura, por ejemplo la obra plástica, por supuesto la pintura. Y todo esto no me lo tuve que imaginar porque en 7 ediciones del Seminario de Arte y Derecho pues ya habíamos platicado de todo ello. Habíamos invitado desde gente que se dedica a la arquitectura, músicos, poetas, escritores, directores de cine, en fin, ¿no? O sea, ya había participado muchísimas colegas de otras disciplinas y cuando se aproximaban a ver al derecho, se los juro, no vemos lo mismo. Hagan la prueba, si tienen colegas que estudian ingeniería, arquitectura, medicina, lean un artículo de la Constitución y pregúntenle, por ejemplo, el 136, ¿qué comprende? Y verán que puede ser que nos sorprenda la claridad o lucidez en cuanto a la lectura que puedan tener de una disposición normativa. Esto puede hablar de que como abogadas y abogados que aprendemos a hablar abogadesco, pues ya tenemos una suerte a veces de estrabismo, ¿no? Nos dijeron que esto significa así, y así que no te vayas de lado, por el surco, por donde vas, ¿no? Así que no te desvíes. Esto suele ocurrir, pero bueno, la obra de arte justo lo que nos mostró es esta posibilidad de poder aproximarnos a los temas y problemas del derecho desde otras perspectivas que pueden resultar más interesantes y menos áridas también. Digo, no es lo mismo leerse un libro de dogmática, que siempre es necesario, no digo que no lo hagan, al contrario, háganlo siempre, pero a veces leyendo un buen cuento, leyendo una buena novela o incluso un poema o viendo una película,
pues nos quedan mucho más claro algunos de los temas y problemas que están enclavados en el derecho. Por ejemplo, la verdad yo me he sorprendido cuando en otras ediciones invitábamos a quienes desde una aproximación crítica feminista decía, oye, yo les juro que esa película la vi 2 veces, y ahora que me la están platicando, pues cómo pudo ser que pasé por alto todos esos estereotipos, todos esos clichés, todo eso que en realidad son cuestiones de género, porque, reitero, a veces ya no nos percatamos que allí están, hasta que alguien viene y nos dice, ¿ya viste esta secuencia? ¿Ya viste cómo se estereotipa a la mujer? ¿Ya viste cómo se asignan roles incluso en el cine? Y es cierto, ¿no? No lo había visto, o sea, vi la película sin verla, ¿no? Como puede ocurrir, escucho la música sin escucharla. Imaginen ustedes, alguien está escuchando la novena de Beethoven en el último movimiento coral y está preparando unos huevos fritos, ¿no? ¿Qué catarsis puede tener? Yo creo que pueda tener ninguna, ¿no? Es decir, ni siquiera le está prestando atención. ¿Me explico? Entonces, justo la obra de arte, lo que debemos hacer, como dice Paul Bartlett, ahí en unas reflexiones sobre cuestiones de estética, es detenernos. Este mundo vertiginoso, hiperacelerado, donde todo es tan fugaz, donde hoy, en este momento, está fulanito de estar en el top 10, ¿sí? En alguna de las plataformas o en alguna de estas redes sociales, y a los 2 minutos ya dejó de ser tendencia, ¿no? Sí, porque todo es tan fugaz, todo es tan cambiante, que no tenemos tiempo de, oye, me voy a tomar, darme la oportunidad de ver una película y de ponerle total atención, de analizar la película, de no consumir, porque ese es el gran problema que tenemos. Somos consumistas, consumimos absolutamente todo, y la obra de arte, como lo dice Benjamin, se ha vuelto un objeto de consumo, ¿no? Y eso es bastante triste porque, como dice el mismo filósofo, le hemos quitado ese carácter aureático que tenía, ¿no? Así que ya no sentimos esa interpelación que me produce la obra, ver una buena película y de pronto sentirme conmovido. ¿Quién no ha llorado viendo una buena película? Cuando le pone atención, claro, no le pone atención y se entera de qué pasó, ¿no? ¿Sí? O con una buena obra musical o un buen álbum, también, por supuesto, hay muchas formas de poder compenetrar, ¿no? Pero aquí la idea era no solamente el hecho de darnos tiempo y de decir, la obra de arte debe permitirnos aproximarnos, sino justo esta era la cuestión, cómo la obra de arte nos permite aproximarnos hacia pensar el derecho de una manera distinta, ¿no? Y aquí lo que más o menos pensamos fue en diversas posibilidades, ¿sí? El arte sirva al derecho, el derecho concebido como arte, el derecho más allá de una técnica y como una cuestión artística, y ahí es donde debatimos. De hecho, Walter y yo, debo decirlo, tenemos puntos que no coinciden, ¿no? Lo hemos discutido muchas veces, no lo haremos aquí otra vez por respecto a su tiempo y demás, ¿no? Pero tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Yo defiendo, el derecho sí puede ser entendido como arte, ¿sí? Walter lo entiende de alguna manera distinta. En mi caso yo diré como arete, como una virtud, ¿no? Cuando alguien realiza bien las cosas, entonces logra realizar lo que los griegos referían epísteme, tecné, ¿no? Y además esta, digamos, praxis, ¿no? Entonces conjugar todo ello, pero bueno, dejamos los términos aburridos, regresamos a la cuestión. Problematizar, pensar hacia dónde, cómo aproximarnos al derecho desde una perspectiva crítica. Esa es una cuestión importantísima, ¿no? Ocurre también en ocasiones que desde el ámbito puramente jurídico no poseemos una perspectiva crítica que procure el poder mirar al derecho de otras maneras, el poder tratar de comprenderlo, problematizarlo y explicarlo. Y justo ahí es donde un servidor encontró un ámbito de posibilidades, ¿no? Digamos, podríamos utilizar al cine para poder entender al derecho, pero para poder sobre todo criticar, para poder visibilizar lo que no resulta evidente, ¿no? Lo podemos utilizar la música también, ¿no? Es decir, probablemente si alguien piensa, ahora yo creo que nadie escucha rock urbano, ¿no? Pero si llegan a saber qué cosa es ese de onda de rock urbano, de ahí del Aragán, todavía por ahí el Tri, etcétera, etcétera, ¿cómo eran este tipo de letras que problematizaban? Bueno, ahora puede ser el hip hop, ¿no? No estoy seguro de que todos los géneros contemporáneos problematicen, ¿no? Más bien creo que la mayoría o muchos de ellos no dicen absolutamente nada, un estribillo que se repite durante los 3 minutos que
dura la obra musical, ¿no? Pero, en fin, pero hay algunas otras que sí podemos utilizar, ¿no? Y esta era justamente la apuesta, pensar y repensar al derecho como lo han hecho infinidad de académicas, académicos que nos han antecedido. El profesor que hace justamente el prólogo, que es Benjamín Rivalla, pues es un gran ejemplo, ¿no? Cómo a través del análisis, particularmente cinematográfico, nos lleva a entender cuestiones del derecho, ¿sí? Ahí termino con una anécdota. Manuel Pedroso, que fue un trasterrado llegado a México huyendo de la Guerra Civil Española, fundador de los seminarios aquí en nuestra alma mater, él, entre otros alumnos, tuvo por supuesto a Carlos Fuentes, tuvo muchísimos, pero Carlos Fuentes le dedicó un librito en homenaje a este gran Manuel Pedroso, y decía Manuel Pedroso recomendándole a sus alumnos: si ustedes quieren comprender, por ejemplo, el derecho mercantil, lean a Balzac, ¿no? Lean a Balzac, porque Balzac les dirá mucho más de la naturaleza humana que lo que podría decirles el Código de Comercio, ¿no? E igualmente creo que esto lo podríamos, si lo replicásemos en el ámbito del derecho penal, si queremos comprender la mente de un criminal, pues leamos a los rusos, particularmente Dostoyevsky, Tolstoy, son autores geniales que retratan la naturaleza humana en estos aspectos de quiénes son los criminales, ¿no? Y también, por supuesto, hay series espléndidas, ese es otro libro, y hay cuentos, jurisdicción, ¿no? Y esos son otros. Pero en fin, ojalá y todas y todos se animen a leer esta obra, de verdad, la venden aquí afuera, ¿sí? Así que si no logran tener 10 con la nuestra patilina, de una vez vayan a comprarla, así la venden afuera. Muchísimas gracias a todos por su amable atención, y querido amigo Walter, gracias, queridos. Crítica que hace a la sociedad contemporánea, ¿no? De la volatilidad y el arte como consumo, ¿no? Ya no solamente la música, que de hecho yo escuchaba, ahora que veo la sudadera de Tupac, ¿no? Escuchaba a un rapero mexicano, ¿no? No voy a decir su nombre porque es muy polémico, pero decía que él ya no hacía discos, él hacía hits, ¿no? Bueno, son una frase que tiene un rapero, ¿no? Yo no hago discos, hago hits, ¿no? Pero este personaje decía eso, que ya no sacaba discos, sino que ya sacaba canciones sueltas, es decir, ya es lanzarlo a la plataforma de Spotify. Y un fenómeno de la nueva forma de apreciación estética se puede ver también en el cine o en la literatura, ¿no? Por ejemplo, he visto TikTokers que cuentan la película en 3 minutos, ¿no? Lo cual es muy fácil, ¿saben? O sea, dices, híjole, me gustó porque ya sé que trata una película, pero así como nos contaron, se nos olvida. Y se pierde la apreciación estética de la película. Es decir, qué interesante suena esta película, la voy a ver un día, pero no la ves. O voy a leer este libro, pero se queda en, alguna vez escuché ese libro. Entonces, la ruptura de la apreciación estética y cómo de alguna manera la estética dada en píldoras no es estética. Es simplemente consumo de arte, pero no es estética. La creación de contenidos son contenidos. Contenidos a veces vacíos, pero no es estética. Entonces, es algo bastante interesante que podemos analizar del fenómeno contemporáneo y la apreciación estética de nuestro contexto, ¿no? Entonces, pues yo me sumo a todos, a todas, si están en sus posibilidades, pues les invito a adquirir el libro. También hay otros textos de Editorial Libitum, que es una editorial joven con la que estoy profundamente agradecido, que ha publicado muchos textos de literatura, de cine, ¿no? De series, en fin, ¿no? De jurisdicción, ¿no? Es una literatura, creo yo que es una editorial que muestra un relevo generacional, ¿no? De libros nuevos, de libros que incluso en su forma de diseño se presentan de una manera totalmente distinta a la mejor con la que aprendimos nosotros, ¿no? En generaciones pasadas. Y les invito a revisar el catálogo, ¿no? Y bueno, pues estos minutos que quedan, estos 10 minutos que quedan, pues me gustaría pasar el micrófono a ustedes. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ¿no? A ver, por allá tenemos un compañero, no sé si me pudiera hacer favor de pasar el micrófono. Ah, tiene cable, no. Ahorita le dan el micrófono al compañero para atrás. Yo estaba preocupado, yo iba a invitar a Richie Espinosa, porque híjole, capaz si nadie habla, ¿no? Hay que invitar a Richie Espinosa de la Facultad de Economía, ¿no? Siempre tiene algo que decir en las ponencias, ¿no? Entonces, ya por ahí está el micrófono. Bueno, el compañero, ¿alguien más quiere participar, además del compañero? ¿No? ¿Nadie más? Por acá también. Muchas gracias, colega. Sí, gracias. Respecto a ese punto particular de estas recomendaciones y obras
literarias contemporáneas de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cuál recomendaría usted para leer aquí en el ámbito jurídico? Bueno, pues yo en lo personal, más que yo realicé una recomendación, yo los mandaría a la lectura que hace Manuel de J. Jiménez, que ha problematizado, ¿no?, el tema de Sor Juana Inés de la Cruz, creo, según tengo entendido. Ya me corroborará Manu si ve la transmisión, si efectivamente tengo entendido que sí. Creo que también mi amigo, pero él es de filosofía, él lo da con un tamiz filosófico, problematizar el pensamiento de Sor Juana, justamente Rogelio Laguna, que es profesor también de aquí y da la clase de filosofía del derecho, creo que da la lógica jurídica. Rogelio Laguna problematiza un poco también a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, pues yo más que nada, pues recomendaría justamente analizar esa problematización, ¿no? Y sobre todo hay un poema, no recuerdo exactamente el nombre, ahora mi memoria me es infiel, ¿no? Y en el que pues justamente Sor Juana Inés de la Cruz hace una crítica a los fundadores, ¿no? Se puede establecer como una crítica al derecho. Ese dato estoy seguro que lo tiene Manuel de J. Jiménez, cuál es ese poema, ¿no? Pero pues yo lo referiría, no es una autora que yo he trabajado en lo personal, ¿no? Y también tengo un colega que es Francisco Martínez, que creo que también está trabajando a Sor Juana Martínez, ¿no? Paquirri, creo que está trabajando. Pero bueno, me da la impresión, no tengo la seguridad, estoy como en una lluvia de ideas. Pero bueno, pues sería deshonesto de mi parte, es una recomendación de un autor, una autora en este caso, que no tengo una lectura holística de ello. Entonces, pero muchas gracias por la... ¿Usted? Hola, muy buenos días. Disculpe, en cuanto atendiendo al contenido de la perspectiva jurídica, o bueno, de la perspectiva y de la estética jurídica, podríamos decir que las dos trabajan a la par o son, se encuentran relacionadas. Ok, sí hay una correlación con la perspectiva jurídica. Los pongo en contexto y de hecho si alguien más quiere contestar también la pregunta anterior, sería magnífico, no quiero utilizar, pero fue muy concreta, muy directa la pregunta, pero si alguien no quisiera mejorar la luna, sería magnífico tener esta visión plural. Bueno, pues los pongo en contexto, ¿no? Así como en las redes sociales cuando no se entiende un meme, ¿no? La palabra clave es contexto, ¿no? Entonces, la palabra contexto, el colega pues es un destacado alumno de la maestría de Derecho y tomamos la materia de didáctica y metodología de enseñanza superior. Y recientemente, ¿no? El maestro Jimmy Alberto y yo, el maestro Isabel Sandoval y el maestro Diego Guerrero, acabamos de publicar un MOOC, Massive Online Open Courses, de perspectiva jurídica, ¿no? La perspectiva jurídica es una disciplina o un neologismo jurídico, casi lo podría referir así, ¿no? Hay por supuesto gente que la ha tratado, pero casi es un neologismo jurídico. Y sacamos un MOOC que lo pueden tomar de manera gratuita en la aplicación Coursera, donde pueden tomar pues cursitos pequeñitos, ¿no? Muy introductorios en diferentes universidades del mundo, como es el caso de la UNAM en México, la UAM y el TEC aquí en México, pero en todo el mundo, Yale, Harvard, la que quieran, ¿no? Son cursos de divulgación más que nada, ¿no? Entonces hicimos un curso de perspectiva jurídica y justamente es una de las líneas de investigación y tal vez lo que se busca es correlacionar. ¿Hay alguna una correlación entre la perspectiva y la estética jurídica? Yo creo que sí, y justamente lo refería a la maestra Patilina, lo que yo llamé en un texto que coordinó nuestro señor director acerca del COVID, la pedagogía de lo posible, ¿no? Es decir, el cine, la literatura, nos da esa posibilidad de pensar en escenarios futuros, no necesariamente viables, pueden ser escenarios no viables, pero nos da la posibilidad de pensar hipotéticamente. Y eso es la génesis de los estudios prospectivos. No quiere decir que cualquier cosa de pensar en el futuro, pensar en escenarios, sea prospectiva. Sí, es decir, requiere una sistematización, una metodología y un fundamento epistemológico. Pero, de alguna manera, la pedagogía de lo posible nos la brinda el cine. Es decir, no sé si ustedes lo notaron, pero cuando recién empezó la pandemia, ¿no? Yo sé que algunos están, ¿no? Pandemia, ¿no? Empezó y les llega con el perrito que está, yo recuerdo de Vietnam, ¿no? Sale el perrito, ¿no? Pero bueno, ustedes recuerdan la pandemia. ¿Qué fue lo primero que notaban en Netflix? Que además fue lo primero que abrimos cuando empezó la pandemia, ¿no? Bueno, espero que la tesis, ¿no? Los que están haciendo tesis, ¿no? Ya después es de Netflix, ¿no? Entonces, las películas que tenían como título pandemia estaban en el top de Netflix, en la primera ronda. ¿Por qué? Porque el cine nos da posibilidades, nos da escenarios. Entonces, yo creo que la perspectiva también se puede ver desde la perspectiva casuística. Y la casuística se puede ver también con casos hipotéticos, con casos derivados de la literatura, del cine, del arte. Entonces, la perspectiva creo que también se correlaciona de alguna manera, hasta cierto punto, con la estética jurídica, ¿no? Entonces, sí hay relación.
bueno, no sé si alguien quisiera comentar. Sí, adelante. Incluso me parece también mencionar un ejercicio muy bueno que a los alumnos que estamos en método del caso, les recomiendo mucho este MOOC. No es que haga comercial, pero saben que van a tener un punto extra, ¿verdad? Todo el tema del curso. Pero me refiero a esta parte donde precisamente se vincula, lo veíamos hasta en el análisis del debate, ¿no? Y los casos, en el método del estudio del caso, también que podremos tener jurídicamente algún caso parecido, porque ahora me refiero un poco al tema de, recordarán ustedes el caso de Marian Palas, ¿no? Lo veíamos en clase, este caso de Marian Palas, daños punitivos, ¿no? Un precedente muy importante y que está ahí, y recordemos ahorita que acaba de pasar 2 años, fue lo de la línea 2 del metro. Entonces vean la manera en cómo se podría realizar una especie de analogía, ¿no? La construcción del estudio de los casos y cómo se plantearon, cómo se pensaron, cómo los juristas los trataron, y de una u otra manera pues estamos en algunas materias que si bien van de adelantado o de avanzado a otras líneas estadísticas, economía, que hace prospectiva precisamente a ver esto cómo puede ocurrir, a ver, sucede una pandemia, va a ocurrir una crisis económica, ¿por qué no hacerlo de la misma manera con el derecho, ¿no? Creo que pasan situaciones en ese sentido. No quiero decir que vaya a temblar de nuevo el 19 de septiembre y que ocurran otra vez daños, que se generen una serie de situaciones, pero sí, jurídicamente hablando, yo sí creo totalmente en esta línea que se está desarrollando, y me parece, yo ya cursé el MOOC, así que digamos, es maravilloso, pues por eso lo recomendé también. Entonces ahí de verdad es maravillosos videos muy sencillos, y con los cuestionarios que se contestan, la verdad es que no van a tener ningún problema, van a aprender mucho. Yo los invito, y qué bueno que el compañero pudo preguntar esto para que ustedes también tengan una suma más para su formación académica. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Qué honor que usted nos haya hecho favor. Por supuesto, se aceptan también críticas que ha visto por ahí de los libros del MOOC, ¿no? Y totalmente gratis, ¿no? Aparte, ¿no? La constancia gratis por ser alumnos de la UNAM. Ojo, externos ahí cuánto se las cobran. $49, o sea, carísimo, ¿no? De París, ¿no? Entonces, para ustedes es gratis, con todo y constancia. Aprovechen esa oportunidad. Y además, no solamente pueden tomar cursos de la UNAM. Y además, debo decir que ese MOOC es el primer de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? El número 120 y tantos de la UNAM, 123 de la UNAM, y el primero de nuestra facultad, esperemos que sea el primero de todos, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Aprovechando el maestro Jimmy citó aquí la duda de que había ahí una conceptualización diferente de lo que es estética jurídica, él nos brindó amablemente su postura. Me gustaría preguntarle al doctor Walter, en este mismo aspecto, respecto de cómo entiende la estética jurídica, es decir, que si desde lo jurídico abordamos el arte, o por el contrario, desde el arte y lo jurídico abordamos un estado de cosas que sería más bien como un criterio hermenéutico en conjunto. Y esa pregunta pues no es hacerla, ¿no? Porque el arte enfrenta con igual actividad que el derecho la pregunta fundamental de qué es, ¿no? Y como nos decía el maestro Jimmy, él tiene la vertiente más enfocada hacia Walter Benjamin, Lipovetsky, Gilles Deleuze, pero hay otras perspectivas estéticas, creo que, no sé si habré entendido bien, pero me parece que es la suya, tal vez maestro Walter, más enfocada a la kantiana, de cómo entendemos la representación de las cosas. Entonces quisiera saber, para usted, cómo entiende la estética jurídica, en el sentido de, con base en esa respuesta, también cuál sería el futuro de la estética jurídica ya aplicada tal vez a los procesos de desarrollo del derecho, ¿no? Porque muchas veces tenemos el derecho ya como impactado en las leyes y obviamos que los procesos donde se desarrolla, como la exposición de motivos, ¿no? O la argumentación interna de los jurados, es donde puede aplicarse tal vez este tipo de estética jurídica, pero la pregunta va a enfocar justo a usted cómo entiende la estética jurídica, cuál sería el futuro de la estética jurídica ya aplicada tal vez a la práctica. Bueno, pues el primer punto, ¿no? Por supuesto, esto es bien interesante. Debo de ser muy franco, cuando yo tomé la materia de estética, cuando estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hace ya mucho tiempo, también soy egresado de aquí, ¿no? Nada más de allá, también soy egresado de aquí.
y descubrí cuánto me gustaba la estética, ¿no? Tuve maestros brillantísimos, creo que también son arranque, y mi otro profesor que se me escapa, tengo su cara en la mente, y la otra vez lo vi, sí, igual, se ve igual de joven que cuando lo tenías que lo vi, ¿no? Y justamente la problematización acerca de las problemas epistemológicas de estética es uno de los problemas más grandes, y la posición platónica, la posición aristotélica, la posición kantiana, la posición heideggeriana, ¿no? Heidegger también fue un gran estudioso de la estética, por supuesto, la posición de Benjamin, ¿no? Citado ya por Ernesto Guinness, entre otros, el propio Gadamer, que también hace estudios interpretativos acerca del arte, ¿no? En fin, ¿no? Hay muchos posicionamientos estéticos respecto al problema de lo bello en lo que llamamos arte, ¿no? Mi posición respecto a la estética jurídica pues tiene que ver justamente con la idea del contexto, ¿no? Soy un poco más tendiente hacia eso, es decir, lo artístico está más delimitado no tanto por la relación sujeto y objeto, ¿no? Sino el carácter estético lo da el contexto, ¿no? Eso suena un poco porno, ¿no? Pero creo que a veces podemos sacar más o entender más por qué algo es valorado como bello en diferente contexto que la apreciación que hace el sujeto del objeto, ¿no? El objeto artístico. Entonces, en ese sentido, pues yo pues retomo, ¿no? Varias ideas, me declaro ecléctico, no simpatizo, ¿no? Con una corriente y por supuesto la estética jurídica lo veo como la apreciación del arte en el contexto de lo jurídico. Así lo distinguía o lo pensaría. Pues el punto que tenemos en desencuentro simplemente es que justo Walter enfatiza la parte contextual y yo me refiero al quehacer jurídico como objeto problematizado desde la estética, que es algo diferente, ¿no? Es decir, pensémoslo, y lo diré en términos muy sencillos, así que para justificarlos tendría que ser más largo y no los voy a aburrir. Simplemente diré lo siguiente, que cuando un abogado o una abogada ejerce su profesión y lo hace de forma excelente, es decir, el curso, el escrito inicial de demanda, la contestación, o bien un servidor público, un operador jurídico, la resolución que dicta, la sentencia, en fin, esta acción, la acción, no el resultado, puede ser concebida también como una acción virtuosa, arte. En ese sentido, realiza algo que es bello, platónicamente entendido, indisociable de lo justo, de lo bueno, de lo verdadero, ¿sí? También se encuentra lo bello en este crisol de valores en un sentido platónico, ¿no? Entonces, y es la realización, es el acto el que consuma lo bello, ¿no? Entonces, vamos, todas y todos podemos realizar nuestros actos de forma bella y en ese sentido están comprendidos en la estética y es un compromiso que todas y todos deberíamos asumir de ser y procurar siempre realizar de la mejor manera nuestra profesión en cualesquiera de los ámbitos en que nos encontremos, porque de esa forma realizamos el apotegma, que el derecho es el arte de lo bello y lo equitativo, ¿no? Entonces, creo que allí es donde cobra pleno sentido este apotegma latino, ¿no? Entonces, eso contesto, ¿sí? Pero es bien interesante porque ya nos hemos puesto a jugar luchitas ahí en el fregadero, ¿no? ¿No? Ahí en esta esquina, ¿no? Desde la perspectiva, ¿verdad? Y ¿no? Vamos a, no necesariamente debates, un diálogo. Y justamente nuestro divorcio epistémico en ese sentido, ¿no? Y es lo bonito de la pluralidad del libro, ¿no? Porque en la primera parte, el problema de la estética es una perspectiva y la de Jimmy, la mía es diferente, ¿no? Yo parto de la premisa de que arte, entendido justamente como algo sujeto a apreciación estética, que puede o no contener aspectos éticos, deontológicos o axiológicos, pero que el arte per se, aunque su contenido no necesariamente está vinculado a ello, pues no necesariamente tiene que ver con lo ética, moral o axiológicamente o psicológicamente viable, sino que en realidad el arte pues simplemente son las obras artísticas. Desde mi perspectiva, el derecho no puede ser arte. Puede ser objeto. Es el punto de desencuentro. El derecho no puede ser arte, ¿no? O sea, no puede ser arte. Puede ser objeto del arte porque, pues, una sentencia, ¿no? Yo no me imagino, ¿no? Llegó el domingo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a leer una sentencia, ¿no? Pero no es el objeto en sí mismo de lo que se considera bello, es la acción que da origen a ese producto, es decir, no es la sentencia. Pues sí, pero
Solamente Balzac leía el Código Civil francés para inspirarse y escribir la Comedia Humana, ¿no? Porque hubo grandes redactores, pero fuera de él, ¿quién de ustedes diría, me voy a chutar el Código de Procedimiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Para inspirarme y escribir una novela? Nadie lo hace, claro está. Es que ahí está el punto, no es el producto, es la acción. Pero justamente el desentrañable del problema. Pero bueno, justamente es eso, ¿no? Yo lo que digo es, el caso Florence Cassel, la sentencia, no es apta. Eso no vamos a acuerdo, ¿no? Pero cuando de alguna manera Jorge Volpi escribe su novela, por más virtuoso que hayan sido los ministros o no, al momento de escribir su obra, la intención que hayan tenido de desarrollar técnica y ética o axiológica o moralmente, ¿no? O ideológicamente, su labor, ¿no? Realmente la precisión estética es del libro de Volpi, ¿no? El presunto culpable. No es la denuncia, no son los hechos, o no es la intención que tuvo el juzgador, sino el producto final que se manifiesta por medio de un soporte artístico. Y en ambos casos, ninguno de los juzgadores realizó un acto de ello. Al contrario, no realizó la leche porque su acto no fue virtuoso. No es acto. No cumplieron con la condena de que justo el derecho sea el arte de lo bello, de lo justo y equitativo, ¿no? Bueno, para que ustedes vean por sí mismos y adopten parte, pues ahí está el texto, ¿no? ¿no? Se unirán al debate, o a lo mejor tenemos otro contrincante epistémico que se une a los catorrazos, ¿no? Como diría el TikToker, ¿no? Los catorrazos, ¿no? Por ahí salieron volando tradicionales. Pues Es parte del performance. Sí, no, en ese aspecto, como siempre busco el justo medio, ambas dependen del contexto. Viene el doctor Butler, ambos dependen del contexto, y creo que en algún momento será una y en otra. Se podrán poner la aplausómetro, ¿no? Gracias. Bueno, pues un poquito ya retrasados, pues damos por concluida esta presentación, no sin antes agradecer a quienes nos acompañaron aquí en el podio, por supuesto, a los y las alumnas que generosamente invirtieron su tiempo receso, tiempo clase, o su tiempo en general, ¿no? En venir a esta presentación. Muchísimas gracias, y de parte de todos nosotros les deseamos que tengan un magnífico día y por supuesto un magnífico cierre de semestre. Ojalá nos veamos en próximos.